Alcalde, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Tenemos que Hablar. Buenos días, Martín. Buenos días, Sebastián. Queríamos consultarle, alcalde, ¿cuál es su análisis de estos primeros días del estado de emergencia, primero, ¿no? ¿Qué es lo más inmediato y que lo que más le preocupa a la ciudadanía con el tema de la seguridad ciudadana? Sí, claro, el estado de emergencia es una forma que tiene el Estado de, ante una situación que considera prioritaria, eh, ponerlo en un estado de alerta, donde no necesariamente significa que entran en vigencia medidas punitivas especiales, sino que los sectores concernidos se les alerta de que hay una situación que el Estado considera que es prioritaria y por lo tanto, entre otras cosas, se le da un sistema de compras mucho más holgado, mucho más acelerado para poder atender esa situación de emergencia. De hecho, muchas cosas en la Policía Nacional tienen que suplirse con compras inmediatas. Es realmente bochornoso que creo que después de 30 años no tengamos un Rochabús funcionando en el país, que es una forma de controlar mítines masivos sin causar ningún daño corporal, digamos, ¿no? Alcalde, Pero no tenemos esas herramientas. ¿qué pueden comprar los alcaldes a esta altura del gobierno? Están ya en su tercer, penúltimo año de gestión, porque además pasa, lo vimos en un análisis, una nota que hicimos hace una semana, que los alcaldes de Lima no se caracterizan en su mayoría por realizar un adecuado gasto de su presupuesto destinado para proyectos de inversión. Se lo pregunto a usted porque usted sí está entre los primeros que ha ejecutado de manera eficiente su presupuesto para obras, pero la realidad es que el resto de distritos, y sobre todo además los que sufren más con el tema de inseguridad, no tienen este mismo nivel. Entonces, ¿qué se puede esperar que gasten a estas alturas que no hayan gastado en los 2 o 3 primeros años de gestión? Yo no estoy seguro que el estado de emergencia y este sistema de compras acelerada se haya hecho pensando en los municipios necesariamente, porque en efecto no hay muchas cosas más que ya podamos comprar de las que estamos ya aprovisionados. Eh, no se olviden que el serenazgo frente a la delincuencia mafiosa, extorsiva, es muy poco lo que puede hacer. Un sereno que no tiene armas de fuego, qué va a hacer combatiendo a estas bandas? Es muy limitado. Lo único que, por ejemplo, a raíz de tu pregunta, se me podría ocurrir si el día de mañana el Ministerio del Interior eh, emitiera de una vez ya el reglamento para uso de las pistolas Taser, quizás los municipios pudimos proceder a comprar estas pistolas lo más rápido posible y poder armar a los serenos. Pero te repito, no es con pistolas Taser que vamos a combatir este tipo de delitos. Hay otros tipos de delitos que quizás sí, delitos más de ciudad, Usted ha propuesto la creación de una policía municipal. robo, hurto. ¿Cree que la policía municipal es algo que se puede efectivizar hacia los próximos meses de manera en un corto plazo? ¿Y esta policía municipal usaría armas de fuego? No, yo no creo que esto es algo que un gobierno de transición como el actual pueda o deba hacer, ¿no? Es una reforma mayor, hay que reconocerlo. Y por lo tanto tiene que haber un amplio consenso. Yo pongo el tema para de una vez conversarlo. Yo sí estoy convencido que ese es el mejor camino que hay para organizarnos contra la delincuencia. Pero reconozco que es un cambio mayúsculo y que esto lo tendría que implementar un gobierno elegido democráticamente. Y la Señor gran Bruce, duda es, la última es, ¿cuál sería la diferencia entre el serenazgo actual que existe y esta policía municipal? Bueno, que sería ya un cuerpo policial, ¿no? O sea, los integrantes de esta policía municipal tendría que ser gente entrenada, tiene que armarse academias para que puedan ingresar a estos cuerpos policiales, son cuerpos policiales. La diferencia con la Policía Nacional es en el tipo de delito que persigue uno y el otro. La Policía Municipal perseguiría los delitos de ciudad, como repito, robo, hurto,
asalto, digamos que podríamos llamar delitos menores. Y la Policía Nacional, persigue los delitos del Estado, narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro, etc. Y esta Policía Municipal, sí, tendría que portar armas y tendrían que estar entrenados en el uso adecuado de esas armas. Por eso es que es una reforma mayor. Para ingresar a esta Policía Municipal van a tener que estar adecuadamente entrenados, y tendrá que haber un escalafón y una forma de cómo seleccionar al comandante de ese cuerpo de serenazgo. Señor Bruce, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Precisamente hablando del tema de la Policía Municipal en el Congreso, bueno, en este Congreso, la mayoría de bancadas no está, digamos, a favor de esta propuesta porque advierte que se pueden crear cacicazgos. ¿Cómo evitar ese escenario? Se evita eligiendo al comandante que es el jefe de estos cuerpos de serenazgo, de una forma transparente, y que el alcalde de turno no lo pueda remover, sino por ciertas causales que van a estar previstas en la norma que crea la Policía Municipal. Es así en muchas ciudades de Europa, por ejemplo. Yo conozco el caso de la Policía Municipal de Madrid, y yo conversaba con el comandante general de la Policía Municipal de Madrid y le decía, oye, ¿qué pasa si el alcalde, que es del PP, le empieza a pedir que ustedes que hagan cosas contra lo del PSOE o utilizar el cuerpo de la Policía Municipal? Y el comandante me dijo claramente, si me pide eso no lo obedezco, porque no es mi obligación. Más bien trataré de convencer al alcalde de que eso no es conveniente para la ciudad de Madrid. El alcalde no me puede remover, me dice, porque no está incurriendo en las 4 causales que hay para que me pueda él dar de baja. Él salió elegido después de un concurso donde compitió con 8 otros oficiales más, y por lo tanto él está nombrado me parece que es un plazo de 5 años, en el que solo se le puede remover por estos 4 delitos. Entonces, buscando una fórmula de nombramiento transparente, de esa manera nos vacunamos ante la posibilidad de que algún alcalde crea que puede usar esta Policía Municipal para sus fines políticos. Señor Bruce, o delincuenciales. el presidente Geri ha señalado de que se van a hacer algunas correcciones al estado de emergencia y ha dejado abierta la evaluación de un toque de queda. ¿Usted estaría de acuerdo con que simplemente un toque de queda en Lima y en el Callao es la medida, digamos, más disuasiva que tiene este gobierno para garantizar la seguridad? No, yo no estoy de acuerdo con un toque de queda en todo Lima. No descarto que puedan haber ciertas zonas, ciertos distritos que pueden tener una situación donde quizás se amerite, pero en todo Lima de ninguna manera. Eso agravaría las cosas, afectaría a muchas actividades, muchos comercios, y en zonas donde no hay necesidad. Por ejemplo, aquí en Surco no ganamos nada con un toque de queda. De tal manera que yo no estoy a favor, estoy en contra de un toque de queda en toda la ciudad de Lima. Alcalde, usted también va a ser, porque todavía no es oficial, candidato a la alcaldía de Lima. Usted, si fuera en estos momentos alcalde de Lima, ¿qué labores desplegaría en los temas de seguridad ciudadana? ¿Cuáles serían sus 3 principales acciones? Primero, una estrecha coordinación en todas las fuerzas de serenazgo de los 42 distritos que tenemos en la capital. Cada uno de estos distritos funciona de una manera aislada, y yo establecería un tipo de coordinación entre todos los alcaldes para trabajar sobre todo con aquellos distritos más vulnerables. No nos olvidemos que la delincuencia golpea en un distrito, inmediatamente se muda y se escapa al otro. Entonces, con una acción más coordinada se podría tener logros un poco más significativos. Y también buscaría la forma de profesionalizar los serenazgos. Deberíamos tener una academia metropolitana de serenazgos, donde los serenos que quieran continuar haciendo esta función tengan una capacitación por lo menos 3 meses, 6 meses, inclusive puede ser de medio tiempo,
para que de esa manera estos serenazgos sean mucho más profesionales y mucho más efectivos. ¿Y cree que actualmente cómo evalúa la gestión del señor Renzo Reguiardo? ¿Ha notado un cambio respecto a lo que era la gestión del señor Rafael López Aliaga? Bueno, todavía no, tiene una semana en el cargo, así que es muy pronto para decirlo. Nosotros tenemos una buena imagen del señor Renzo Reguiardo, lo conocemos ya de muchos años atrás, tanto en el Congreso como en la función municipal, y ojalá que haga una buena función. Todavía la película está para verse. ¿Y cómo evalúa la película del presidente José Gerí, que tiene esta, digamos, estrategia de salir a todos lados, visitar hospitales, visitar comisarías, visitar penales? ¿Cómo evalúa en estas primeras semanas la gestión del presidente José Gerí? Yo diría que es una agradable sorpresa, ¿no? Confieso que como integrante del mismo partido del presidente Gerí, cuando escuché su nombramiento, tuve un poco de preocupación que vaya a ser el partido y quienes lo integramos vernos afectados por una función pública que pueda no estar a la altura de las circunstancias, sobre todo en un clima pues, de exacerbación como el que hay ahora en el país, donde no hay político bueno, la credibilidad de todos está por los suelos. Sin embargo, el presidente Gerí, en el poco tiempo que tiene en el cargo, ha sido una agradable sorpresa. Se le ve a alguien dinámico, alguien con ganas de hacer las cosas, alguien que tiene claro que no lo va a poder hacer todo en un gobierno de transición. Y una de las cosas que sí puede y debe hacer es disminuir esta ola delincuencial. De ninguna manera eliminarlo y solucionarlo, no hay tiempo. Este problema de delincuencia en el Perú es algo parecido a lo que pasó con el terrorismo. Esto lo vamos a resolver probablemente en varios años. No es un tema fácil. Señor Bruce, pero usted dice que tiene que disminuir, pero ¿en cuánto tiempo se le puede pedir resultados al gobierno de transición? Es un gobierno que solamente tiene 9 meses. ¿En cuánto tiempo ya se le podría pedir un primer balance, un primer resultado? Y esta reducción de cuánto estamos hablando, ¿se puede hablar de alguna cifra? Mira, yo creo que no, antes de 3 meses es imposible que ninguna acción pública tenga algún resultado. Y es difícil también establecerlo en cifras. Con tal de que logremos que en algunas zonas de Lima se empiece a tener un poco más de tranquilidad y la delincuencia vaya retrocediendo, el presidente Gerí tendrá la aprobación de los limeños y por supuesto de los peruanos. Definitivamente ha sorprendido el 45% de aprobación que tiene. Hoy en el Perú no hay político que tenga una aprobación de esa magnitud. Y creo que es la esperanza que tiene la gente de que esta vez por lo menos vayamos avanzando. Nadie pretende que esto se solucione en pocos meses, es muy complicado, pero por lo menos que vayamos avanzando, vayamos ganando la batalla y no como en el gobierno anterior que veíamos que nadie hacía nada y que por lo tanto nuestro futuro estaba un poco en entredicho, ¿no? Alcalde, justo acá usted mencionaba Somos Perú, que es su partido, el partido con el cual milita o el cual está afiliado junto al presidente José Gerí. Joelito F nos pregunta en el chat, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia de Somos Perú? Porque el candidato a la Municipal de Lima ya sabe que va a ser usted. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia? Es la duda que nos dejan acá en el chat. Bueno, habían 3 precandidatos. El presidente del gobierno regional, el gobernador regional, perdón, del Cusco, el gobierno regional del Lambayeque y George Forsyth. Los 2 presidentes regionales no renunciaron en la fecha que debieron hacerlo, por lo tanto suponemos que ellos ya desistieron de sus pretensiones de ser precandidatos y solo quedaría George Forsyth, que me parece un extraordinario candidato para las elecciones presidenciales y por lo que sé, él está dispuesto en llevar adelante esta candidatura. ¿Y usted va a integrar el equipo que elabora el plan de gobierno de Somos Perú para la presidencia? No hemos conversado nada de eso. Nosotros encantados de colaborar, pero
no ha habido conversaciones en ese sentido. Señor Bruce, justo hablando de las elecciones generales, anoche la presidenta del partido Somos Perú, Patricia Lee, ha señalado de que Susy Díaz va a ser precandidata al Congreso. ¿Cómo evalúa la incorporación, imagino que en calidad de invitada, de Susy Díaz, que también ya ha sido congresista en los 90? Me parece muy bien, lo veo con mucho entusiasmo. Hay que refrescar un poco a los actores políticos en la escena nacional. Susy Díaz ya fue congresista, no tuvo acusaciones de que le estén haciendo pedicure en sus oficinas, de que esté afiliada al terrorismo, de que tenga algunas de las cosas que hemos visto pasar en los últimos congresos que realmente nos ha sorprendido a todos y a veces decíamos ya no vamos a ver nada peor, sin embargo cada semana aparece otra cosa peor. Creo que Susy Díaz tuvo una posición, una performance muy a la altura cuando fue congresista y me parece muy bien, estoy muy contento que vaya a volver a candidatear. Ahora que he tocado el tema de la Comisión de Ética, hay un tema también muy interesante, que es que la Municipalidad de Surco ha denunciado a la congresista María Acuña por las agresiones, entiendo, que se han acontecido, no solo una vez, sino varias veces, pero ya que entiendo, según los videos que publicó la misma municipalidad, que el esposo de la congresista atacó a funcionarios de municipalidad. ¿Cree que va a prosperar esta denuncia? Porque ninguna de las denuncias de ética prospera en el Congreso. ¿Y qué otras medidas han evaluado tomar respecto a esta agresión? Porque no solo se ve el empujón que le da el esposo de la congresista María Acuña al funcionario, sino que comienzan a tirar ladrillos o varas de fierro desde el techo de la propiedad de la congresista. ¿Y qué es lo que, para que lo entienda la gente, qué es lo que se resiste a hacer la familia de la congresista en esa propiedad? Empezando por lo último, efectivamente la casa de la congresista estaba ocupando terrenos que son de uso público, terrenos del Estado, y que es responsabilidad de la municipalidad distrital administrarlos. De esto se le notificó. Ella, en una primera instancia, por la presión de la prensa, dijo, bueno, yo no sabía, yo no invadí, yo compré así, estaba la casa, era así, a mí nadie me dijo, mil disculpas, yo retrocedo. Pero no retrocedió todo lo que había que retroceder, solamente devolvió la mitad del terreno que había que devolver. Cuando fuimos, medimos y todo, efectivamente le indicamos con una flecha pintada en su casa, que tiene que retroceder hasta aquí. Y ahí es donde ella se ha resistido. Entonces, ahora primero, ella ya no puede argumentar de que no sabía. Ella ya sabe, ya fue notificada. Ella es hoy día, la congresista María Acuña es una invasora, así lo pongo, así se caliente, es una invasora de áreas públicas. Por lo tanto, es una persona fuera de la ley. Y en segundo lugar, en vez de entregar terrenos de manera concordada como corresponde a una persona decente, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos. Y que puede haber ocurrido alguna desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa. Entonces, eso nosotros no lo vamos a permitir. Yo tengo la obligación de cuidar a mis empleados municipales y estamos interponiendo esta denuncia. No sé si prosperará o no y estaremos tomando otras acciones. ¿A nivel penal van a interponer denuncia? ¿A nivel penal van a interponer denuncia? También, pero no se olvide que ya tiene protección constitucional. Pero lo que quiero poner, vamos a hacer otras acciones que me van a disculpar que no las voy a anunciar, pero la señora Acuña, la invasora, la congresista invasora, la cometierras, la cometerrenos, va a devolver esos terrenos al municipio de Santiago de Surco, cueste lo que le cueste. La señora no va a poder dormir tranquilo en su casa porque nosotros vamos a recuperar esos terrenos y estamos muy ofendidos, muy molestos por esas acciones que ha hecho de violencia contra nuestros empleados municipales y ella, como invasora que es, va a tener que devolver esos terrenos, cueste lo que le cueste, y nosotros no vamos a parar hasta que se cumpla ese objetivo. Alcalde,
¿La congresista ha intentado realizar algún otro tipo de acción contra la municipalidad fuera de las agresiones que hemos visto cuando han ido funcionarios a la propiedad? Me refiero a través de su despacho congresal o a través de ella misma algún tipo de acción o algún tipo de acercamientos en la municipalidad. Bueno, cuando ocurrió esto por primera vez, cuando salta todo el tema de su casa, sí nos contactaron varias personas por cuenta de ella. Ella tuvo conversaciones con nuestro gerente de obras para ver de cómo solucionar su problema. Ella decía que no sabía que esto había ocurrido, que mil disculpas, que le digan cómo retroceder. Entonces, inicialmente creímos que en efecto ese era el caso, pero después se ha portado como una mafiosa, una persona que le importa un bledo la ley, y que una congresista de la República haga eso es realmente lamentable. Miren, yo he estado 13 años en el Congreso, he sido 13 años congresista, y a mí realmente me duele cómo personas de la calaña, la señora Acuña, destruye la imagen de una institución fundamental para la democracia peruana. Eso no tiene nombre. Y si este Congreso no la va a castigar, pues el municipio de Sucor tendrá formas de castigarla de verdad. Ella no va a poder dormir tranquilo en esa casa porque nosotros no vamos a parar hasta recuperar todos los terrenos que corresponde a esa congresista invasora, a esa cometerrenos que existe en el Congreso de la República. Señor Bruce, una consulta. En el caso de la señora Acuña, ¿la recuperación del terreno implica demoler parte de la casa? Implica todas las acciones necesarias para que el Municipalidad de Santiago del Surco recupere sus terrenos. Nosotros no vamos a parar en eso. Alcalde, quiero regresar al tema de seguridad ciudadana. Hay preguntas en el chat que hablan sobre este estilo bukeliano que se le está atribuyendo al presidente José Gerí. ¿Usted cree que existe este estilo, de alguna manera, adaptación del estilo bukeliano en la gestión del presidente José Gerí? ¿Considera que ese es el camino a seguir? Sobre todo hacen la comparación por este tema de los penales y toda la labor que está haciendo el presidente dentro de los penales. Lo que ocurre es que recién estamos viendo algo que también ocurrió en El Salvador, es que el presidente de la República se coma el pleito del principal problema que tiene actualmente el país, que es lo que reclamábamos muchos desde tiempo atrás. Entonces, el presidente de la República ha dicho, sí, ya, yo me compro el pleito. Y él se ha metido a visitar los distritos. Anoche estuvo aquí en Surco, donde hemos visitado zonas peligrosas de Surco y hemos visto la nueva central de monitoreo que tiene el municipio de Santiago de Surco. Y en eso se parece al caso del señor Bukele. Pero si se parece o no, para mí eso es lo menos importante. Lo importante es que yo efectivamente como alcalde quiero que mi presidente se involucre en el tema, esté compenetrado en él, esté comprometido en el principal problema que hay en el país y creo que quizás por esa razón que tiene el 45% de aprobación. Alcalde, disculpe, mira, el día que estuvo el señor Gerí en la Universidad Científica del Sur, una estudiante le preguntó en el marco de las audiencias del comercio por qué se mantienen vigentes leyes que favorecen la impunidad, seguramente en referencia a estas normas que han debilitado la lucha contra el crimen organizado, y la respuesta del señor Gerí fue: hay que revisar el marco normativo. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Si es que hay 8 o 9 normas que este Congreso ha, digamos, emitido y que han debilitado la lucha contra el crimen organizado, partiendo sobre todo con esta que cambió el concepto, que excluyó 50 delitos, sobre todo los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Se tienen que derogar esas normas? Mire, yo no estoy totalmente convencido que todas las normas que dio el Congreso debilitan la lucha contra el crimen organizado. De eso yo no estoy de acuerdo. Por una razón, por ejemplo, tomemos una norma, el tema de qué cosa es una organización criminal. En la actualidad, o hasta antes de esa norma, yo, mi secretaria y mi chofer éramos una organización criminal. Si yo le encargaba a mi secretaria que por favor mande a pagar la luz de mi casa y el chofer iba y pagaba,
éramos una organización criminal. Teníamos que ser tratados como organización criminal. En otras palabras, ante cualquier falta, me embargan todos mis bienes, me quitan la posesión de los bienes y tengo prisión preventiva. Eso es lo que le hicieron a Pedro Pablo Kuczynski. Y no tiene sentido, es una aberración que un funcionario, su secretaria y su chofer sean organización criminal. Yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que eso fue un exceso. Y por lo tanto, esos excesos que mal usaron los fiscales con la autorización de los jueces, había que rectificarlos. No podemos maltratar de esa manera a personas inocentes, acusándolos de ser mafiosos, narcotraficantes, o alguna cosa parecida. Entonces, por eso es que yo creo que sí, algunas de esas normas están bien dadas. Otras, de repente, habrá que revisarlas. Yo no soy penalista. Señor Bruce, pero en esa misma norma, la que, bueno, modificó el concepto de organización criminal, en esa norma es el que se retiran 50 delitos del marco de organización criminal. No se incluye minería ilegal, por ejemplo, y se retira todos los delitos de corrupción de funcionarios, incluyendo el de concusión. Entonces, puede ser de que la definición o la nueva definición sea la correcta, pero la exclusión de 50 delitos y también, sobre todo, que se hayan retirado casi todos los delitos de corrupción de funcionarios que podían afectar en un futuro tal vez a los congresistas y también a otros funcionarios públicos, ¿no le parece que es ahí donde se debe corregir? Y también en el tema de los allanamientos, que se debe esperar a que llegue la defensa legal del imputado o llevar sí o sí a un defensor público cuando sabemos de que no hay muchos defensores públicos en el país. No son, digamos, trabas para las intervenciones de la Policía Nacional. Vayamos a la primera parte de los delitos que podrían ser parte de una organización criminal. En efecto, si de un funcionario se colude con una empresa y le roban al Estado una plata, eso es delito. Eso sigue siendo delito hoy. Eso no ha sido retirado del Código Penal como delito, sigue siendo delito. Solamente que por ser delito no necesariamente es una organización criminal, es lo que dice la ley. Puede serlo, sí, si es que hay toda una organización, ¿no? Pero el delito per se no es necesariamente organización criminal. Y por lo tanto no tienen por qué darte prisión efectiva y quitarte la posesión de todos tus bienes solamente porque es delito. Entonces, ese exceso que hubo en las normas, que en realidad, si tú los lees, y yo me he tenido oportunidad de conversarlo con más de un abogado, la norma no dice exactamente eso, sino que la aplicación de la norma por parte de los fiscales y algunos jueces ha llevado a eso. Entonces, se ha llevado a un extremo que no era la idea. Con respecto a las demás normas, habrá que revisarlas, pero lo que yo sí estoy claro, yo estoy en la posición de que no todo es malo, ni tampoco todo es bueno. Que se revise lo que tenga que revisarse, pero sí, esta norma sí corrigió algunas de las barbaridades que se daban en las normas anteriores. Por otro lado, efectivamente, estos allanamientos, que también se cometieron excesos, que vienen y se meten a tu casa y tú no tienes ni idea de cómo operarte legalmente y de pronto salen imágenes tuyas en pijama, con tus hijos, tu esposa, con toda tu familia, y esas imágenes se filtran a la prensa y después de unos meses resulta que, ups, eras inocente. ¿Está bien que se trate a la gente de esa manera? Entonces creo que había que poner normas. Ok, se va a hacer una intervención, que sea una intervención, las imágenes no tienen por qué filtrarse, tienes que respetar la intimidad de una casa donde no solamente puede estar el presunto delincuente, sino personas inocentes como su familia. Y ya nos habíamos acostumbrado a ver colores de pijamas. Mira, se puso una pijama de Mickey Mouse, se puso la pijama de otro, sin respetar un poco la dignidad de las personas y, repito, la dignidad de los miembros de la familia, que con seguridad seguramente eran totalmente inocentes y ajenas a lo que puede haber hecho o no hecho
el jefe de familia. Alcalde, este Congreso acumula una serie de críticas, como estas leyes, por legislar sin sustento técnico, a veces desconociendo las materias sobre las cuales abordan en los debates. También usted mismo ha criticado el accionar del congresista Acuña, está la congresista que ayer salió esta foto Vázquez. que le cortaban las uñas de los pies en su despacho parlamentario, y otros muchos casos más. Parte de esto ha surgido una especie de campaña en redes, lo recordaban acá en el chat que tenemos ahora en YouTube, que se ha surgido esta campaña de por estos no, de por cuáles partidos que están ahorita en el Congreso no deberían votar, incluidos Somos Perú, lo ponen dentro del mismo saco. ¿Cómo ve esta campaña a poco de entrar de lleno a este proceso electoral 2026? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos congresistas no están en el Congreso porque una noche se metieron por la ventana o se colaron por alguna puerta. Se metieron porque gente votó por ellos. Entonces, esto nos lleva a reclamar que tengamos más cuidado al momento de emitir el voto preferencial. Y, por supuesto, a los partidos que tengan más cuidado al momento de filtrar sus candidatos en las listas. Entonces, yo creo que, bueno, yo formé parte de 3 congresos consecutivos y la calidad del congreso del primero con respecto al último fue como una escalera, fue decreciendo cada vez más. No sé qué error se ha cometido en el diseño de la arquitectura del sistema de elecciones. Yo realmente confío, espero, quiero que el nivel del Congreso mejore con una segunda Cámara, para que de esa manera se pueda revisar un poco lo que hace la primera. Y ojalá que esta reforma de por sí ayude a mejorar el Congreso. Estoy convencido de que, por ejemplo, la Comisión de Ética tiene que integrar las personas ajenas al Congreso. Pueden ser expresidentes del Congreso que ya no están en funciones, de tal manera que ellos puedan castigar, inclusive desaforar congresistas sin ningún tipo de cuestionamiento partidario o de camaradería con el congresista en cuestión. Y de esa manera ir corrigiendo estos malas actitudes de los congresistas que desprestigian al Congreso. De hecho, por ejemplo, a cada congresista con el que converso se lo digo, ha sido terrible como imagen del Congreso esto que surgió en la pandemia, que es de tender sesiones remotas, ¿no? Inclusive a veces hemos conversado con congresistas que han venido y me enseñan su celular de cómo la sesión de su comisión está funcionando, sin embargo nosotros estamos conversando. Le digo, pero no debería estar en tu sesión. Bueno, pero ya estoy en sesión remota. ¿Quién puede concentrarse en analizar un proyecto de ley si estás hablando de otro tema con otra persona y tu celular en la mano? Entonces, eso fue dañino. Y creo que están por sacar un dispositivo prohibiendo estas sesiones remotas y que además en los plenos, que es donde el Congreso una vez a la semana da esa imagen de congresistas trabajando en el análisis de ley, debatiendo, discrepando, a veces en la discrepancia surgen tensiones, pero es un Congreso trabajando. Cuando ves el Congreso y más de la mitad está vacío. Entonces la imagen negativa que se genera en la opinión pública es muy grande y eso son cosas que hay que corregir. Señor Bruce, ya para finalizar por mi parte, justo hace un momento le pregunté por la precandidatura de Susy Díaz y me dijo de que, bueno, ella había sido congresista, que no tenía denuncias, pero revisando archivo y también viendo un comentario de las personas que nos están viendo, ella fue sentenciada a 3 años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo por supuestamente haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos. Fue un ejemplo en ese momento porque pagó la reparación civil de 200.000 soles, una de las pocas políticas que pagó. Pero eso no quita la condena, ¿no? Sí, pero veamos el delito, que es que le pagaron por una actividad artística y se lo pagó una persona que después fue cuestionado. Correcto, cometió un error, sí, pero vamos,
no agarró un contrato del Estado, infló precios, se llevó plata, cometió un error, lo subsanó, es una de las pocas personas que pagó reparación civil y nunca más volvió a cometer una equivocación así. Alcalde, yo lo que quería consultar era sobre la campaña para la Municipalidad de Lima. Curiosamente, algo que yo he observado en estos últimos meses es que hay más candidatos a alcaldías en campaña, en terreno, haciendo sus recorridos en redes sociales, que candidatos al Congreso, o diputados, senadores. ¿Por qué cree que se da esa situación y cómo ve usted la campaña de la Municipalidad de Lima? Lo que ocurre es que probablemente va a haber un espacio muy corto para la campaña municipal, ¿no? Probablemente a partir de marzo, ustedes que están en los medios, seguramente le van a dar más cobertura a los candidatos presidenciales, porque es una decisión más importante, digamos, que los alcaldes, y es una decisión que se va a tomar antes, ¿no? La primera decisión se toma en abril y la segunda en junio. Por lo tanto, la campaña municipal va a ser muy corta, va a ser a partir de julio hasta septiembre, escasamente 3 meses. Entonces, quizás por eso es que algunos alcaldes, sobre todo los menos conocidos, tengan que aprovechar estos meses hasta marzo de darse a conocer en la opinión pública. ¿Y cuál diría usted que van a ser sus 3 principales propuestas de campaña en ese espacio muy corto precisamente que van a tener para exponer ideas? Mira, todavía estoy en funciones como alcalde de Surco. Les puedo mostrar la docena de notificaciones que me cae del Jurado Nacional de Elecciones por hablar del proceso electoral municipal. Y si contesto tu pregunta, me va a caer una más. Señor Bruce, y por ejemplo... No puedo hablar de las elecciones y menos de mi candidatura en un medio de comunicación masivo. Sí, señor Bruce, disculpe, la vía expresa sur pasa mayormente por Surco. Justo hace poco he pasado por ahí, bueno, hay semáforos, hay personitas que van con letreritos para que paren los autos que van a velocidad para que puedan cruzar las personas. ¿Realmente es una vía expresa? ¿Necesita alguna modificación? Porque las vías expresas van por debajo y hay puentes elevados para autos y también para personas. Entonces, ¿se necesita volver a hacer la obra? No, efectivamente. Primero, no es una vía expresa todavía, porque hay estas intersecciones que no han sido solucionadas. La vía expresa es una buena obra, pero que se ha hecho sin un plan integral y es una obra inconclusa. Está previsto hacer intercambios viales en las cruces con las principales avenidas para erradicar estos semáforos. Estos semáforos son temporales, a fin de que el tráfico pueda fluir. Y en segundo lugar, falta el tema del metropolitano que tiene que ir por la berma central para el transporte público. Y por último, solucionar el problema de gente que quiere cruzar la vía expresa de un lado a otro. Por ejemplo, en la urbanización San Roque, la vía expresa ha cortado esa urbanización en dos. A un lado está el pueblo donde la gente vive y todo, y al otro lado de la vía expresa está la parroquia y los colegios, donde los chicos tienen que ir a estudiar todos los días. Y tienen que cruzar corriendo la vía expresa para que no los atropellen. Entonces, es una buena obra, pero está inconclusa. Y yo creo que la prioridad, no del siguiente alcalde, del alcalde actual, del alcalde Reyardo, es acabar esa obra porque pone en peligro vidas humanas de gente que con todo derecho quiere cruzar al otro lado para que su hijo vaya al colegio o para ir a misa los domingos. Entonces, eso es algo que hay que hacerlo y en el corto plazo. Alcalde, para terminar ya, la Vía Expresa Sur es una obra de la Municipalidad de Lima. ¿Cuál diría usted que es la obra por la cual usted quisiera ser recordado en Surco, ya estando a casi un año de cerrar gestión? Bueno, son varias. A la que más cariño le pusimos ha sido en el Teatro Municipal. Creo que es un lujo que Surco tenga su propio teatro municipal con un estacionamiento para 120 carros subterráneo. Y los surcanos tenemos ahora el lujo de que un viernes que no tenemos un plan, agarramos nuestro carro y en 5 minutos estamos en el Teatro Municipal para ver una obra de teatro, un musical. Eso mejora la calidad de vida de todos los surcanos.
Después han habido muchas obras más, tanto de infraestructura deportiva, reparación de pistas. Hay una obra que por razones que ustedes entenderán le tengo también mucho cariño, que es el Techo Propio Surcano. Nosotros hacemos casitas de techo propio para las personas más necesitadas de Surco y la financiamos con nuestros ingresos que tenemos en la planta de reciclaje. Entonces, de manera literal, en Surco convertimos la basura en casas para la gente que menos tiene. Es un proyecto que creo que inclusive el Estado podría promover a nivel municipal de una manera más masiva, y es una forma que nos ayudaría para darle una vivienda decorosa a las personas que menos tienen. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros un tiempo muy extendido en Tenemos que hablar. Gracias, señor Bruce. Muchas gracias a ustedes.